Empezar trayendo un poco a esta pregunta la etimología de astrología y que de alguna forma, a partir de ciertos análisis, es un poco compleja la etimología, pero podríamos decir en resumen que la palabra quiere decir el discurso de las estrellas. Entonces me parece interesante preguntarnos qué dicen las estrellas, ¿no? Porque Saturno está ahí flotando en el cielo y hace un sonido extraño que se puede captar con ciertos aparatos, pero mucho no dice. Entonces me parecía interesante traer esta etimología para preguntarnos qué le hacemos decir a las estrellas, qué le hacemos decir a estos planetas que tanta información nos aportan, qué le hacemos decir a estos signos. Y en relación a esto, la astrología tiene una historia muy larga. Podríamos situar las raíces de la astrología hace 4.000 años, unos 2.000 años antes de nuestra era, en los calendarios agrícolas. Su origen es un origen común. La astrología y la astronomía tienen un mismo origen, que son estos calendarios agrícolas, y que también dentro, en aquel momento, hoy es muy clara, ¿no? La distancia entre la religión y la agricultura. Esto, Monsanto y el cristianismo no tienen nada que ver, pero en aquel momento eran cosas tremendamente imbrincadas, incluso hasta en la Edad Media, ¿no? La mayoría de los feriados religiosos tenían que ver con cuestiones vinculadas con la agricultura, con la producción y demás. Entonces estos primeros calendarios agrícolas eran también calendarios que tenían que ver con una determinada relación con la divinidad. También tenían que ver con predecir cambios estacionales. Bueno, hay una escultura gigante que se llama Stonehenge, que tiene que ver con los eclipses y que predice eclipses actuales y futuros con una precisión enorme, casi como si fuera la NASA pero de piedra. Estos elementos serían como los pilares fundamentales de esta astrología antigua, de esta astrología astronomía. Entonces, lo que fueron diciendo los planetas y los signos a lo largo de los años fue cambiando muchísimo. En durante mucho tiempo la astrología sirvió para dar consejo a los reyes, para adivinar el futuro. Durante mucho tiempo estuvo muy perseguida, todo el medioevo, todas las disciplinas como la astrología, que podemos llamar disciplinas esotéricas, fueron muy perseguidas y prácticamente era muy marginal su aparición y su exposición. Después tuvo algunos resurgires y el último gran resurgir es en la década del 60, en donde aparece la astrología contemporánea junto con la New Age. Y ahí la deriva de la astrología aparece como en una relación, en un diálogo muy estrecho que teje con la psicología. La psicología que toma un auge importante para aquel momento, en los 60, que estaba bastante en auge, se imbrica con la astrología y se arma esta astrología que hoy conocemos, con tanto de psicología, ¿no? Una astrología muy psicológica. Si bien no es la única forma de desarrollar la astrología, hay formas mucho más predictivas, hay formas mucho más esotéricas y que hablan del alma y de las reencarnaciones. Incluso en esas corrientes, algo de lo que trae la astrología psicológica está bastante presente. Como algo, como una marca de nuestro tiempo incluso, ¿no? Hay una relación muy estrecha con el concepto de inconsciente, por ejemplo. Antes de los 60, el agua, el elemento agua, no tenía que ver con el inconsciente. A partir de los 60 sí se relaciona el elemento agua con lo inconsciente. Después les vamos a contar un poquito más cuando veamos, para quienes sigan el curso, cuando veamos el elemento agua y los signos que tienen que ver con el elemento agua, les contamos un poquito más. Pero hoy les traigo esto, ¿no? Que lo que quiere decir agua hoy para la astrología contemporánea no es lo mismo que decía agua para la astrología del 1900 o del siglo IV o del 200 a.C. La astrología que les comparto es una astrología geocéntrica, o sea, la Tierra está en el centro del sistema zodiacal. No es que los astrólogos creamos que la Tierra es el centro ni del universo ni del sistema solar, pero sí tomamos a la Tierra como este lugar desde donde nos relacionamos con el cielo, ¿no? Sería el centro relacional, vincular. Eso, en el centro está el Sol y los planetas giran alrededor del Sol, pero todo lo mira la astrología desde la perspectiva de la Tierra. Mirando desde la Tierra, tal planeta tiene detrás a tal constelación.
Entonces, en este sentido, es una astrología geocéntrica. Hay otras que son heliocéntricas, hay varias corrientes que son heliocéntricas, y que la Tierra es un elemento más que se dibuja en una carta natal. Les voy a contar un poquito más hoy, a grandes rasgos, qué es una carta natal. La astrología que les comparto también es tropical. Esto quiere decir que habla de la relación entre la Tierra y el cielo, partiendo de la base de que el cero de Aries coincide con el punto vernal. Chino básico, puede ser, pero quería decirlo porque principalmente lo que quería decir era que hay muchas corrientes astrológicas y muchas formas de abordar esta relación con el cielo. Acá vamos a compartirles una que es la más común y la más generalizada. Casi todo el mundo cuando habla de cáncer, habla de este cáncer del que les vamos a hablar en este curso. Casi todo el mundo cuando habla de astrología, habla de una astrología geocéntrica y tropical. Pero hay muchas corrientes más. También para abrirles la pregunta y la indagación. Yo de la que sé es de esta. Entonces les comparto sobre esta corriente. Está la hindú, la sideral, la védica. Y todas estas astrologías tienen en común que son sistemas de interpretación de la realidad. Todos estos sistemas de interpretación de la realidad son válidos. ¿Qué quiere decir que sean válidos? Que producen discursos, que dicen cosas, y que dicen cosas que son útiles, resonantes, en donde uno puede reconocer algo. Ah, mira, sí, qué interesante esto que me está diciendo, lo reconozco, escucho algo ahí en esto que me está diciendo este sistema de interpretación. Y en muchos casos también nos abre a la posibilidad, este sistema de interpretación, de escuchar algo para la que no tengo otras palabras. De pronto encontrarme con algo que antes no había podido ver, que no había podido nombrar. Esto es lo interesante de los sistemas de interpretación. Básicamente, toda la realidad que conocemos es una realidad interpretada, ¿no? Sobre todo lo real hay este mecanismo, este procedimiento de interpretación. Algunos sistemas de interpretación son más conscientes, son más visibles, y otros son tan parte de nuestra visión del mundo que ni siquiera los nombramos. En fin, no me quiero ir demasiado por las ramas. Lo haré igual, pero no tanto. Cuando hablamos de interpretación, un sistema de interpretación de la realidad, podemos pensar en los músicos. ¿Vieron que los músicos de pronto hacen versiones de canciones? O incluso si pensamos en la música clásica, los músicos de la música clásica interpretan a Bach, interpretan a los autores que no fueron contemporáneos de ellos y de los cuales no se tiene una grabación directa. Entonces interpretan qué es lo que quiso expresar Mozart en tal parte de la partitura. Hay un nivel de interpretación que es creativo. En este sentido, la astrología es un sistema de interpretación que va a mirar los planetas y que va a dejar que los planetas digan determinadas cosas. Va a escuchar algo. Y en esto que escucha e interpreta, va a haber algo receptivo, algo del oído ahí, a ver qué está diciendo este Marte acá, a ver qué dice Aries en esta carta, y también va a haber algo de la interpretación en este sentido. Obviamente, el músico, Dani dice que no puede escuchar, seguramente es un problema técnico ahí puntual tuyo, Dani, porque creo que los demás, por las caras que ponen, parecen estar escuchando. Voy a aprovechar para hacer una cosita. Ahí está. Entonces les decía que la astrología va a escuchar y también va a producir. En esa interpretación va a hacer que el cielo diga algo en particular, algo en especial, algo específico. Esto es un sistema de interpretación, una especie de diálogo. Hay una realidad que aparece cuando es nombrada. Esto hace la astrología permanentemente. Estos planetas dicen porque de alguna forma la astrología les hace decir determinadas cosas. En ese sentido, la astrología como sistema de interpretación de la realidad es también un sistema de producción de realidad. Yo voy a hacer algo, voy a crear algo, hay algo creativo. En principio esto es, esto lo traigo
para marcar una diferencia con otros colegas y colegas, otros colegas que justamente lo marcan como una especie de revelación de verdades absolutas. Y esto yo siento que es lo menos interesante. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Sirve la astrología para pensarlo así? Sí, de una, pero quizás es lo menos interesante de la astrología. Por otro lado, también me parece marcar otro criterio bastante central en la astrología que tiene que ver con que la astrología es algo más parecido a un arte que a una ciencia. ¿Qué hace la ciencia? Busca las causas, busca el porqué. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué soy asá? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? ¿Por qué pasa tal cosa? Que es algo muy interesante, muy importante, muy significativo, que tiene mucho que ver con nuestra raíz sociohistórica. Nos puede caer más o menos simpático el discurso científico, pero es nuestra matriz de pensamiento, está muy incorporada. La astrología, en cambio, no se pregunta el porqué de las cosas. El principio en el que se basa la ciencia es el principio de causalidad. Todas las cosas tienen su causa, ¿no? Los efectos tienen una causa. Y la ciencia busca permanentemente la causa de los efectos, el porqué de las cosas. La astrología se basa en otro principio, que es el principio de correspondencia. Esto quiere decir, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Las causas y los efectos a veces las desconocemos. ¿Por qué si tengo Marte en la casa 3, si Aries tal cosa, si al ascendente no sé qué, yo tal cosa? La verdad es que no lo sé. Simplemente puedo saber que cuando encuentro a tal planeta en relación con tal signo y con tal casa, puedo decir estas cosas. Puedo de alguna forma inferir o suponer o partir de la base de que a esta persona le van a pasar determinados acontecimientos o va a vivir con especial intensidad determinados acontecimientos o va a tener una gran atención en relación a determinados acontecimientos. Estas tres cosas que parecen tener una diferencia sutil son tres grandes corrientes astrológicas. Lo dejo ahí, como si fuera algo que se apila. Y esto es interesante y no lo tengo en mi listita, que es que la astrología como sistema de interpretación, como disciplina, como ciencia, como arte, apila. Y entonces yo puedo decir que la astrología es un arte y es una ciencia y es un dogma y es un sistema de interpretación. Y esto no excluye. Y por cada una de estas vías yo voy a llegar a cosas, a discursos, voy a producir discursos que son interesantes. Entonces a priori no quiero descartar nada, sino simplemente compartirles cuál es nuestra visión de la astrología, cuál es, a nuestro entender, la visión más rica y más profunda de la astrología. Pero esto no excluye a las otras, sino que en muchos casos las incluye. Las distintas corrientes de astrología le asignan valores diferentes, por ejemplo, a las casas astrológicas. Las casas astrológicas tienen que ver con experiencias concretas de vinculación con la realidad. En una casa yo voy a encontrar un determinado escenario. ¿Qué hay en ese escenario? Cambia de corriente a corriente. Para los que piensan la astrología como una ciencia, la casa 3 quiere decir algo, y para los que la piensan de otra forma, quiere decir otras cosas. Cuando un astrólogo o una astróloga se permite apilar todas estas cosas que se dicen sobre la casa 3, tiene una caja de herramientas muy interesante para después elaborar una interpretación. ¿Qué es lo más importante en una interpretación? Producir un discurso que le aporte algo interesante, enriquecedor y transformador al otro. Producir un discurso que me traiga a mí misma, cuando se trata de un sistema de autoconocimiento, que me permita revelar algo que hasta ahora yo no había visto de mí mismo, de mí misma. En general, lo que vamos a hacer es que voy a hablar como un loro durante más de una hora. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. Si hay alguna pregunta muy específica que sienten que es insalvable, podemos hacerla ahora, pero si no, esto. Modo loro, un descansito y unas preguntas. Entonces, la astrología no me va a decir por qué. No me va a explicar por qué Marte hace que tal cosa, por qué la Luna
porque el sol no lo sabe la astrología. A mí me encanta cuando me hacen preguntas así, le digo, ni idea. Es ese bordecito, ¿no? La astrología hasta ahí llega. Yo te puedo decir qué es lo que se corresponde. ¿Qué pasa? Cuando yo ahí arriba encuentro determinado mapa celeste, acá abajo voy a encontrar algo que se corresponde. Hay una relación de correspondencia entre esto que pasa en la tierra y eso que pasa en el cielo. Entre esto que pasa afuera y esto que pasa adentro. Entre esto que pasa arriba y eso que pasa abajo. Esto se corresponde, pero no hay un porqué. Yo no puedo saber por qué. Este sería el principio, el punto de partida de la astrología. Alicia. No. Bueno. ¿Qué es la astrología? Sigo. Más cosas. Porque la astrología es más cosas. Decíamos esto de que la astrología es un sistema de interpretación. Decíamos esto de que la astrología la podemos pensar como el arte. ¿Y en qué sentido como el arte? Me faltó esto, no agoté esta partecita. El arte, por ejemplo, aparece el azul. Y el azul se asocia, se vincula, trae determinado como temperatura emocional. Entonces cuando hay un cuadro que incluye el azul, hay algo que está comunicando ese azul. Pero no es porque hay azul que la persona va a sentir que hay algo en ese azul que se corresponde con determinada temperatura emocional. Hay algo de ciertos pasajes, cierta combinación de notas en la música traen algo lúgubre. Si la nota está en ciertas octavas, se asocia con algo, se corresponde con algo lúgubre, con algo tétrico. Si las notas están en otras octavas, van a corresponderse con otros estados de ánimo. Tales notas se asocian un montón a alegría y tales otras notas se asocian mucho a tristeza. Un la menor y un re, por ejemplo, ¿no? El re suele traer algo alegre y algo para arriba, y el la menor trae algo descendente. ¿Por qué? Ni idea. Pero se da esa asociación. Hay algo ahí que se estableció la relación entre estos dos elementos. ¿Habrá quien tenga la pretensión, el deseo y las ganas de investigar por qué? Sí. De hecho, hay muchos estudios estadísticos, astrológicos, que son interesantes, pero la astrología como disciplina no investiga el porqué. Algunos astrólogos, usando otras herramientas, investigan el porqué de enunciados astrológicos. La astrología dice la luna en cáncer, y alguien puede investigar estadísticamente por qué la luna en cáncer, Les dejo con la intriga de las lunas en cáncer. ¿Qué será ese Entonces, en este sentido, en el sentido de la correspondencia, la astrología se parece más a un arte que a una ciencia. La astrología también puede ser pensada como un lenguaje. Esto quiere decir algo que le pone palabras, ¿no? Que le pone palabras a algo que está en el silencio, ¿no? El lenguaje sirve para nombrar. Bueno, la astrología en ese sentido es un lenguaje que también serviría para nombrar. Es un lenguaje también porque tiene una serie de símbolos que se relacionan entre sí, produciendo un montón de enunciados diferentes. Por ejemplo, vamos a tomar 3 elementos que van a componer una especie de oración. Tenemos los planetas, las casas y los signos. Un planeta en una casa, en un signo, dice algo. Ese planeta en otra casa y en otro signo dice otra cosa. Por ejemplo, un planeta, Marte, un signo Aries y una casa, la casa 1. Marte en Aries en la casa 1 dice una cosa, Marte en Aries en la casa 10 dice otra. En este sentido, un lenguaje, en el sentido en el cual articula diferentes elementos para decir cosas. Marte en Aries en la casa 10 dice algo, expresa algo, pone algo sobre la mesa. En este sentido, sería un lenguaje. En tanto lenguaje, como un lenguaje, la astrología nos permite interpretar la realidad de una forma no jerárquica y no valorativa. ¿Qué quiere decir no jerárquica y no valorativa? Me pregunto y me respondo. Esto es porque tengo ascendente en Géminis, entonces puedo desdoblarme y una parte mía me pregunta y la otra parte mía responde. Entonces, es no jerárquica porque hablamos de una rueda, la rueda zodiacal.
Después de Aries viene Tauro, después Géminis, después Cáncer, y llego a Piscis. Pero después de Piscis está Aries otra vez. Acá no hay un principio y un final, en ese sentido no hay una linealidad. Entonces, como no hay linealidad, tampoco puede haber linealidad vertical y no puede haber arriba y abajo. No hay mejores y peores en lo astrológico. Porque así como Aries está después que Piscis, también está antes que Piscis. Así como Leo está antes que Virgo, también está después que Virgo, ¿no? Está una vuelta después. Acá podríamos introducir en la circularidad también la idea de la espiral. Entonces puede haber, que es una idea que no comparto del todo, pero que me parece muy ilustrativa. Entonces se las comparto porque siento que pedagógicamente es muy claro pensar en esto, ¿no? Eh, las vueltas del círculo zodiacal también pueden ser pensadas como una espiral que va haciendo un cambio. Entonces puede haber un Aries muy primitivo, muy tosco, o puede haber un Aries mucho más refinado. Esta es una idea de Casa 11 que me parece reinteresante pedagógicamente para pensar en esto de lo no jerárquico. Puede haber un Aries mucho más sutil y mucho más poroso y permeable y creativo que un Piscis. Entonces, lo primero es una forma de interpretar realidad no jerárquica. Quiere decir esto, el circulito. Lo segundo, sin valoraciones. La astrología no dice esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo. Los astrólogos sí, pero la astrología no. Los astrólogos, incluso mis colegas hacen mucho bullying astrológico, ¿no? Como memes burlándose de tal signo, de tal otro. Pero la astrología no hace eso. La astrología dice, esto es escorpiano, esto es ariano, esto es geminiano, esto es canceriano. Che, qué libriano que es eso. Hasta ahí llega. Y que sea libriano no quiere decir que es mejor que escorpiano. No quiere decir que es peor que acuariano. Simplemente es eso, es libriano. Dentro de este círculo, todas las energías son igualmente necesarias, igualmente importantes, igualmente fundamentales. De hecho, puedo volver a decir acá esto de que la astrología es el infinito dividido 12, que toma el infinito y lo divide en 12. Entonces cada uno de los signos es el infinito dividido 12. Aries es una doceava parte del infinito y así. Con lo cual, dentro del variano hay un montón de cosas que dentro de nuestra moral y dentro de nuestra ética contemporánea son buenas y un montón de cosas que son malas. Dentro de eso, de todos los signos. En este sentido, es no valorativa. Lo cual, a la hora de interpretarnos, es muy interesante. Poder mirarse no valorativamente es muy interesante, es muy rico. Esta es una de las cosas que yo siento que aporta de un modo bastante inmediato, aporta algo muy rico la astrología, al no mirar valorativamente, al no mirar jerárquicamente. También en esto hay un quiebre muy grande en nuestra forma de pensar la realidad, ¿no? La astrología nos permite hacer este quiebre, nos permite ensanchar mucho nuestra forma de mirar la realidad, nos permite ver mucho más ampliamente, justamente porque lo que trae en esto de lo no valorativo y de lo no jerárquico es otra forma muy diferente de pensar la realidad, que es muy interesante y que es muy enriquecedora. También podemos pensar la astrología, insisto con la música, como un lenguaje o en relación al lenguaje musical. Acá, por ejemplo, no es lo mismo un do tocado con un piano que un do tocado con un violín. Entonces no es lo mismo Aries, un planeta en un signo en una casa que en otro signo que en otra casa. Entonces esto como este lenguaje hablaría de algo más del orden del sonido, de cómo suena esta persona, de cómo suena esta experiencia, de cómo suena esta vida. Voy a obsesivamente chequear que estemos grabando esto. Fin del momento de obsesión. Momento TOC en el aire. Bien, entonces ahí estaría la astrología y ahí estaría su capacidad de producir discursos también en este sentido, en el que es un lenguaje. También la astrología se usa mucho para decir lo que las personas son, ¿no? Se usa mucho de un modo descriptivo. Esto no está ni bien ni mal, es algo bastante frecuente, bastante regular. Desde mi perspectiva, lo más interesante que sirve para eso, sí, totalmente.
¿Es descriptiva? Sí, me describe una persona que es capricorniana. Bueno, hay tales características y cuáles otras que seguramente esta persona se las encuentra en su experiencia. Pero quizás lo más interesante que tiene la astrología no es que nos describa, sino que nos permite reconocer cosas que no son conscientes, darnos cuenta de cosas que se nos escapan, que no vemos, justamente que no podemos reconocer, que nos cuesta reconocer. Entonces, en ese sentido, es un poquito más que descriptiva. Si nos quedamos en su dimensión descriptiva, es interesante, pero si entramos un poquito más de la mano de la astrología, también podemos comprendernos. Y no comprendernos cerrándonos, sino comprendernos abrazándonos. Comprendernos como una especie de autoobservación y de observación del otro que me permite justamente pararme en un lugar en donde no hay juicio, en donde no hay una exigencia, en donde no demando. No quiero que el otro sea como yo soy. Lo miro al otro y puedo entender que está parado en otro lugar. Y en este sentido comprender. Tampoco quiere decir comprender, perdonar. Simplemente comprendo. Desde dónde me habla, qué es lo que me dice, cuáles son sus esferas de atención. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a este otro? ¿Desde dónde me habla este que me habla? Y en ese lugar de comprensión aparece algo que es sumamente interesante. Sumamente interesante. Creo que este también es un lugar como muy rico de la astrología, ¿no? En este de permitir estos gestos comprensivos que nos acercan, que no nos alejan, ¿no? Hay algo del juicio que nos aleja un montón. Esta posibilidad de comprender al otro en su realidad y en su dimensión me acerca un montón. Bueno, estamos muy bien con el tiempo. Vamos a compartir una serie de plaquitas, voy a hacer una presentación para abordar un elemento más al respecto de la astrología, que es que la astrología es una disciplina esotérica. ¿Y esto que parece? ¿Qué está diciendo esta persona? ¿Qué le pasa? Bueno, últimamente hay dando vueltas un montón de disciplinas esotéricas que no tienen ese nombre porque está bastante pasado de moda, pero como la astrología es tan antigua, me parece interesante tomar un poco de esto, ¿no? De lo esotérico. La biodecodificación, las constelaciones familiares, tremendamente esotéricas, obviamente no se perciben, no se autoperciben así, pero básicamente una disciplina esotérica es una disciplina que desgarra lo aparente para tener un contacto más o menos directo con algo real y a partir de ese contacto producir un discurso. Viene una persona con un síntoma, por ejemplo la biodecodificación, y esta disciplina lo que hace es abrir esto aparente que trae el síntoma y encontrarse con algo real que está detrás y traer una información. No, bueno, acá tu tatarabuelo tal cosa, esto simboliza tal otra, los pulmones tienen que ver con no sé qué, y a partir de esto yo puedo tener otra relación con esta forma de lo real que es mi síntoma físico. Las constelaciones familiares también abren un montón lo aparente. Tengo problemas con mi pareja. Muy bien, a ver, vamos a constelarlo. Y ahí lo aparente se desgarra y aparece otra realidad que es interpretada por las constelaciones familiares y que es traída y vuelta un nuevo pedacito de realidad en el que me puedo parar. La astrología hace lo mismo. Desgarra lo aparente, se vincula con lo real y nos permite tener otro lugarcito en donde pararnos. Básicamente toda nuestra realidad consciente tiene elementos narrativos, discursivos. Todo lo que somos lo contamos de alguna forma. ¿Cómo fue nuestra infancia? Toda una narración. ¿Cómo soy? Toda una narración. ¿Cómo vivo la vida? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? Para poner un ejemplo burdo de esto, si yo miro página 12 y miro Clarín, tengo dos países diferentes. Dos mundos completamente distintos. Cristina Kirchner es dos personas, ¿no? Dos personas completamente irreconciliables, ¿no? No sería posible para un japonés creer que están hablando realmente de la misma persona. Va a creer que hay dos personas que se llaman igual. Bueno, esto nos pasa a todos todo el tiempo con todos, ¿no? Como hay discursos que producen realidades. Quizás este ejemplo de la grieta es un poco confuso en cuanto a que se puede decir que hay intencionalidades políticas y demás.
Pero lo que quiero tomar de ahí es que distintas narraciones de las cosas van a construir distintas realidades. La concepción de Clarín y de Página 12 del mundo es diferente. Conciben y construyen dos mundos distintos. Bueno, lo interesante de la astrología es que muchas veces nos permite tener nuevas palabras para nombrar partes de mí que hasta ahora no estaban disponibles. Tener nuevas palabras para encontrarme con cosas afuera que hasta ahora no me podía encontrar. Esto sigue en su máximo esplendor. En ese sentido, diría que es una disciplina esotérica. Pero también diría que es una disciplina esotérica por su génesis, por cómo surge. Y acá vamos a ir a las plaquitas. A ver, tengo listo, no tengo listo. Vamos a cerrar esto. Ti, ahí están. Les voy a compartir la pantalla. Ah, me tenés que autorizar a compartir pantalla. Ahí va, ¿eh? Espera que te doy lugar. Buenísimo. Te tengo que volver a poner de anfitrión, ¿verdad? Si querés, sí. Si no, me podés habilitar para compartir pantalla, que lo vas a poder hacer ahí en el panel de participantes. Permitir ser anfitrión. Yo por acá te pongo de anfitrión. Dale, Está. ahora sí. Bueno, ahí estamos. ¿Están viendo? Sí. No. Ahí está. Bueno, este es el momento del curso en donde nos ponemos misteriosos. Bien, tenemos esto que ven en pantalla es algo que se llama el nombre de Dios, que está compuesto por 4 consonantes. Como es en hebreo, se lee de derecha a izquierda. La primera consonante es Yod, la segunda es G, la tercera es Bau y la cuarta es un segundo G. Este nombre de Dios es impronunciable. Como son 4 consonantes y no tiene vocales, no tiene sonido. Esto es como el fundamento de lo esotérico. Lo esotérico dice, la realidad no puede ser nombrada. Para nombrar la realidad, yo tengo que ponerle vocales. Y cuando le pongo vocales, aparecen un montón de nombres de Dios. Dios, de hecho, para los hebreos tiene 72 nombres. Todos resultantes de intersectarle distintas vocales en el medio a este nombre de Dios. Esto que está detrás, este tetragramatón, que así se llama esto que ven en pantalla, el tetragramatón, esto que está ahí detrás permanece siempre en silencio, esto no se puede decir, pero es al mismo tiempo el fundamento de todo lo que existe. Esto es lo que quiere decir lo esotérico. Algo que está ahí detrás de todas las cosas, que permanece en el silencio, que no se puede nombrar, que no se puede ver, que no se puede decir, pero que a la vez es el fundamento de todo lo que existe, de todo lo que concretamente vemos. La astrología entraría en contacto con ese plano, con esto que está acá, en el nombre de Dios. Por ejemplo, a través de los elementos. Para la astrología hay 2 grandes componentes de los signos que son los elementos y los modos. Los elementos, cada uno de los signos del zodíaco pertenece a uno de los elementos. Por ejemplo, tenemos el fuego. El fuego está relacionado con Yod, que es la primera letra del nombre de Dios. Después tenemos el agua, que está vinculado con G. Después tenemos el aire, que está vinculado con Bau, y la tierra, que está vinculado con el segundo G. Estos 4 elementos se corresponden entonces con cada una de las letras del nombre de Dios. Este sería como el primer punto de conexión. Después, en relación a los elementos, me voy a quedar un momentito acá para compartirles que la sustancia de estos elementos que conocemos todos y todas de nuestras vidas cotidianas se corresponde un montón, tiene mucho que ver con la sustancia sutil, con la sustancia esotérica de estos elementos. Así, los signos de fuego, muchas de las cualidades del fuego las podemos tomar de la mera observación del elemento. Miro al fuego y ¿qué veo?
Un poco vamos a hacer ese ejercicio cuando vayamos viendo los distintos signos por elemento. Cuando miro al fuego veo, por ejemplo, algo brillante, algo que tiene que ver con la irradiación de calor, ¿no? Como veo el fuego y el fuego saca calor hacia afuera. Bueno, lo brillante y la cuestión de la expresividad son cualidades que tienen que ver con todos los signos de fuego. Ese brillo, esa aparición, es la cuestión de iluminar. Para traer algunos ejemplos simples, ¿no? Los signos de agua, por ejemplo, también van a traer particularidades, cosas que tienen que ver con esa sustancia, con el agua. ¿El agua cómo es? Bueno, por ejemplo, es muy permeable, se acomoda a los distintos recipientes que la puedan contener, es fluida, se tiñe fácilmente. Todas estas cualidades que les estoy diciendo sobre el agua, perfectamente la puedo decir acerca de los distintos signos de agua. Los distintos signos de agua traen esta información, tienen que ver con esta sustancia. Están compuestos de esta sustancia y por lo tanto tienen que ver con el agua. Lo mismo los signos de aire. El aire es, por ejemplo, un elemento, no sé, me viene veloz, ¿no? El aire, pienso en el viento. Algo de que nos atraviesa a todos de la misma forma, el primero y el último de los mortales y de las mortales respiran de la misma forma prácticamente. Esto, un japonés, una holandesa y un porteño. Entonces hay algo ahí de lo común y el aire tiene mucho que ver también con la comunicación, con esto de poner en común esto. Y las cuestiones del aire van a marcar también a los signos de aire. Lo mismo pasa con la tierra, la sustancia de la tierra, esta sustancia esotérica de la tierra, tiene que ver con el permanecer, con sostener, con recibir, todas cualidades que van a estar muy vinculadas, o que los signos de tierra van a estar muy vinculados con estas cualidades, con sostener, con permanecer, con recibir. Fíjense el detallecito de que tenemos triangulitos abajo. El fuego tiene que ver con lo ascendente, es un elemento masculino, activo, positivo, masculino no en el sentido de no vinculado con hombre y mujer, sino vinculado con las energías. Para la astrología, todos y todas tenemos energías masculinas y energías femeninas dentro de nuestra carta, más allá del género que tengamos. Entonces, en ese sentido, en un sentido de descripción de cualidad, estaría ahí lo masculino. Cuando tenemos el triangulito hacia arriba está entonces lo ascendente, lo positivo, lo masculino, lo exteriorizante, lo que va hacia afuera, y cuando el triangulito va hacia abajo, apunta hacia abajo, tenemos lo receptivo, lo femenino, lo negativo, lo que toma. El fuego y el aire son triángulos hacia arriba, se diferencian por la barrita, pero la barrita es simplemente para poder diferenciar un símbolo del otro, porque básicamente son dos energías masculinas, ascendentes, activas, y el agua y la tierra, los dos van hacia abajo, los dos tienen que ver con incorporar, con tomar. El fuego y el aire se utilizan. Si yo agarro una rama y la quemo, la llevo a la atmósfera, la vuelvo sutil, ¿no? La llevo hacia el aire. Cuando llueve, ahí el agua baja. El agua en general, ¿no? Tiene que ver con esto de recibir, de incorporar, de materializar. Y la tierra claramente, ¿no? Como los árboles tomando este dióxido de carbono del aire justamente y volviéndolos parte de su propio cuerpo de árbol, haciendo que crezca la tierra, en definitiva, que haya más materia. La tierra y el agua tienen que ver con esto, con sustanciar, con materializar, con llevar hacia abajo, con incorporar. Y el aire y el fuego con volver sutil. Me gusta porque cuando se va en profundidad a la implicancia de estos elementos, podemos describir muy precisamente todos los signos del zodíaco. Me parece que es re interesante tener esta base bien, bien presente. Lo vamos a ir viendo con quienes tengan ganas de continuar con el curso, porque es muy claro cómo se puede pensar a Aries, a Leo y a Sagitario desde el elemento fuego. Bien. Después, además de los elementos, hay otra cosa que se llama los modos.
Y los modos tienen que ver con modos de moverse, con una dinámica, con un movimiento. Tenemos el modo cardinal, el modo fijo y el modo mutable. Cuando hay movimiento, vuelvo un poquito para atrás, espero no marearles con esto, o espero marearles en un buen sentido en realidad. Cuando hablamos de los 4 elementos que son sustanciosos, que son así algo concreto, algo tangible, algo tan tangible como el fuego, el agua, el aire y la tierra, aunque sea sutil, es bien concreto. Esto concreto tiene 4: fuego, agua, aire y tierra. Siempre que hablamos de algo bien concreto y bien sólido, esotéricamente pensamos en el 4, las 4 patas de una mesa. Siempre que pensamos en movimiento, vamos a pensar en un 3. En el 3 está el movimiento, en el 4 está lo fijo. Y en la astrología hay una relación entre el 4 y el 3. 4 elementos y 3 modos. 4 por 3, 12. Ahí tenemos los 12 signos. Entonces, los modos tienen que ver con modos de mover, con modos vinculados con el movimiento. Tenemos ahí el triangulito. En este triangulito hay 3 modos: cardinal, fijo y mutable. El modo cardinal tiene que ver con iniciar, con poner en movimiento, con sacar a la luz, con la chispa que hace que algo empiece, con poner ese gesto de apertura, de inauguración. Si lo pensamos en relación al caminar, el modo cardinal tendría que ver con el pie que se levanta y va hacia adelante, con ese impulso de que el pie vaya hacia adelante. Luego viene el modo fijo. El modo fijo tiene que ver con el pie apoyado sobre la tierra y sosteniéndose sobre la tierra. El pie pisando. Y después tenemos pisando y sosteniendo, ¿no? Vieron que eso, levantamos un pie, lo llevamos para adelante, lo apoyamos y ahora es este pie el que sostiene. Este sería el momento fijo, en donde el cuerpo se está sosteniendo sobre este pie. Y luego el momento mutable tiene que ver con producir cambios, con generar movimientos, con que algo deje de ser lo que era y esté disponible para hacer otra cosa. Bueno, el modo mutable en el caminar tendría que ver con todo ese pasaje del peso de un pie al otro, todo ese movimiento sutil en la cadera para poder dar ese siguiente paso. Esotéricamente, el modo cardinal tendría que ver con Yod, el modo fijo con la primera G, el modo mutable con Bau, y el modo cardinal une a la segunda G, hace que esta segunda G pase a ser el Yod del siguiente movimiento. Entonces pasamos del 4 que teníamos antes a un 3. Fíjense que hay 3 letras diferentes. En este sentido, los modos se relacionan con el nombre de Dios. Esto es muy extraño, pueden no retenerlo en sus mentes si les resulta demasiado inabordable, pero básicamente los dos, el 4 y el 3, surgen de este nombre de Dios. En este sentido también, además de todo lo que decía antes, también desde acá la astrología es una disciplina esotérica. De acá toma su información, de acá se nutre. ¿Por qué? Por esto. Tenemos los signos de fuego. Son 3. Aries, Leo y Sagitario. Aries, cardinal. Leo, fijo. Mutable, Sagitario. Sagitario, mutable. Entonces tenemos 3 signos de fuego, cada cual de uno de los 3 modos. Lo mismo pasa con el agua. Tenemos un signo de agua cardinal, que es Cáncer. Un signo de agua fijo, que es Escorpio. Y un signo de agua mutable, que es Piscis. Lo mismo pasa con la tierra, cardinal es Libra, fijo es Acuario y mutable es Géminis, y lo mismo pasa con la tierra, Capricornio es cardinal, Tauro es fijo y Virgo es mutable. De acá vemos entonces esta relación entre el 4 y el 3 que nos permite llegar a este 12 que es tan fundamental del pensamiento y de la construcción astrológica. ¿Están bien? ¿Les mareé correctamente? Dale. Volvemos a la presentación. Después les puedo pasar también, si quieren, las plaquitas para que las tengan.
Durante el curso lo vamos a ver detenidamente, estos 3 signos, vamos a ir viendo en los 4 encuentros cada uno de los elementos. Pero les puedo pasar así les queda. Así que eso en principio, este sería el punto de donde surge el conocimiento y el saber astrológico. Una cosa más que les compartiría es que... Charararam, pipipim, pipipim. Esta es la carta del momento en el que iniciábamos este espacio. Un comienzo muy auspicioso, debo decir. Muy auspicioso. Entonces, les muestro esto para qué. Esto es una carta natal, una carta astral, se llama de las dos formas. Cualquiera de los dos nombres son correctos. Y cada instante de la vida tiene su propia carta natal. En cada momento yo puedo hacer un mapa del cielo. Estas cartas natales que son mapas del cielo, como acabo de decir. Ahí vuelvo al sistema de pregunta y respuesta incorporado, con el que vengo incorporado. Entonces, ¿qué quiere decir que esto es un mapa del cielo? Bueno, algo bastante literal. ¿Qué tan literal? Esta línea que se da entre este palito y este palito rojos es la línea del horizonte. Este es el punto hacia el este y este es el punto hacia el oeste. Esperen que me voy a poner acá... A ver si me pueden ver porque hago gestitos, pero bueno, no, me arreglo sin mis gestitos. El punto que yo proyecto desde el lugar en donde estoy, que es este centro, en el centro del mandala lo que hay, en el centro de este círculo está la Tierra. Y esta es la bóveda celeste. Hay una especie de circuito por el cual pasan todos los planetas y la Luna y el Sol, todas las luminarias, desde la perspectiva de la Tierra. El Sol siempre pasa por la misma fetita del cielo. Siempre tiene detrás la misma fetita del cielo. Entonces, por esa fetita del cielo por el cual van pasando los distintos planetas, esa fetita se llama eclíptica. Y esa eclíptica es la que está graficada acá. Cada uno de estos símbolos raritos que ven son el símbolo de cada uno de los signos zodiacales. Este es Aries, este es Tauro, este es Géminis, este es Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ¿no? Los 12 signos. Esto es una línea imaginaria en el cielo que se llama eclíptica. Detrás de esa línea están estas constelaciones. Desde la perspectiva de la Tierra vemos dibujitos, algo parecido a un carnero, algo parecido a un toro, algo parecido a dos gemelos que se dan la mano, algo parecido a una especie de cajita que es Cáncer, algo parecido a un león. Y desde ahí le ponemos estos nombres y le ponemos estos símbolos a esas constelaciones. Bien, este es el este y este es el oeste. Desde el centro de la Tierra, este es el este y este es el oeste. Y acá arriba está la parte visible del cielo. Cuando el sol está acá arriba es de día. Cuando el sol está acá abajo es de noche. Esa sería la relación. Esta es la noche y este es el día. Entonces, este mapa que me dice que cuando empezamos el taller el sol todavía estaba arriba del horizonte, cosa que es cierta porque era de día, que ya estaba medio próximo al ocaso, cosa que es cierta porque en una hora más o menos ya va a estar atardeciendo. Y que también estos planetas, aunque no los viéramos porque justamente era de día, estaban sobre el firmamento. Unos momentos después del ocaso, apenas sea la noche, sobre el horizonte hacia el oeste vamos a poder ver a Venus y a Marte, que son dos estrellas muy lindas que brillan en el firmamento, eso, bastante bellas. También esto nos dice que a cierta hora de la noche se va a empezar a ver a Júpiter en el cielo. Júpiter es una estrella muy linda, muy brillante, muy llamativa, que da la sensación de ser esas estrellas de 5 puntas. Eso, es muy lindo, Júpiter. Bien, entonces, tenemos un mapa literal del cielo del momento en el que empezamos este espacio. Ese mapa lo que va a marcar es una afuera, que es esta periferia del círculo, y una adentro, que es el centro del círculo. Lo que dice la astrología es que este adentro
se corresponde con este afuera. Que este adentro, que sería el taller que inició a las 4:30 de la tarde, que este adentro que en sus cartas natales será ustedes mismos, se corresponde con este afuera. Que esto que está afuera, en la periferia del mandala, es una expresión de esto que está dentro. Tiene una relación muy estrecha con esto que está dentro. Esto que está arriba en relación a esto que está abajo. Esto que está dentro en relación a esto que está afuera. Esta es una de las cosas que trae lo mandálico de la astrología. Es uno de los grandes puntos, ¿no? Algo del adentro y del afuera. El otro gran punto es este que trabajábamos antes, de la cuestión no jerárquica, de la cuestión circular, de la cuestión de que el Sol llega a Piscis y después pasa a Aries con total naturalidad, no se hace ningún problema. Hay un movimiento medio permanente y medio constante de los astros por el cielo. Esa es otra cosa que trae lo mandálico de la astrología.